o cuál sería tu opinión respecto al rol o al papel que cumplen las instituciones financieras dentro de la sociedad? Te puedo contestar de una manera académica o te puedo contestar de una manera real. La manera académica es la que te dice que las instituciones financieras son los que permiten desarrollar el capitalismo en su máxima extensión, porque son entidades que permiten funcionar de una manera, vamos a llamar, anómala dentro de las empresas, de forma que pueden apalancar mucho de su capital de una manera, en algunos casos, un tanto desordenada, como pasó en la crisis del 2007-2008, ¿no? Y la mala es que pues son entes de poder. O sea, la real es que son entes de poder que deciden muchas cosas. O sea, en mi vida he tenido que estar en negociaciones, en algunos casos hasta con gobiernos, donde se decidían ciertas cosas que afectaban a mucha gente y solamente eran por temas de rentabilidad financiera para arriba o para abajo. Y afectaba la vida de muchas personas y muchos puestos de trabajo y muchas reubicaciones de personas y muchas cosas. O sea, el mundo del dinero tiene unas implicaciones terribles. El hecho de que puedas poner una fábrica en un país determinado tiene un impacto social grandísimo porque deja de estar en otro o porque resulta que tiene un impacto por temas ecológicos o cosas así, que muchas veces las finanzas todos esos impactos no los ven. Pero ellos se mueven solamente por el interés. Como dice el refrán, por el interés te quiero Andrés, y ahí van. Entonces, creo que las instituciones financieras han perdido una característica que tenían cuando nacieron, que era la prudencia financiera, que venía dada fundamentalmente por temas de ética o de sociedad. Tú tienes que pensar que los mayores banqueros del mundo siempre han sido personas muy relacionadas con la Iglesia o con una fuerte conexión con la religión protestante, que tiene unos principios éticos muy fuertes. Y creo que durante los años 70 y 80 nos volvimos locos y perdimos todo eso, y ahora tenemos unos bancos que son auténticos monstruos. O sea, no tienen unos principios éticos, solamente funcionan por interés, por cuenta de resultado. Yo tengo entendido que una parte importante del no sé si llamarle explosión, evolución, el gran salto, como queramos llamarle, de la industria bancaria, fue después de la Guerra Fría, cuando había una cantidad importante de físicos y matemáticos, entre comillas, que se quedaron sin trabajo después de la guerra y empezaron a dedicarse a crear todo lo que hoy día se conocen como los derivados financieros, todos estos productos financieros mucho más complejos, más matemáticos y, en cierto sentido, tienen que ver con qué tan fácil o accesible es entender estos productos financieros. A ver, yo creo que esos productos financieros primero siguen siendo los grandes desconocidos del público en general. Es decir, la banca gana el 80% de su dinero en tesorería y el 20% en retail. Todo el mundo piensa que el retail es lo que da a los bancos poder, pero en realidad el retail es el servicio social de los bancos de cara a distribuir un activo o un medio, que es el medio de pago, que es con lo que nosotros nos movemos. Tarjeta, cuenta corriente. Sí, tarjetas, cuenta corriente. Comparado con lo que haces en tesorería, no significa nada. O sea, básicamente lo que aspiran los bancos es a que la parte de retail cubra gastos y dé un poquito de rentabilidad y chao. Pero en el fondo, lo que verdaderamente da dinero en los bancos son las operaciones de tesorería, las grandes corporaciones y demás. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que los productos financieros no nacen ahí. O sea, yo te voy a decir que hay seguros de cambio del siglo XV o del siglo XVI. Los seguros también nacieron en el siglo XIV. Es decir, existen muchos productos financieros que surgieron allá por el siglo XV, básicamente. El problema ha estado cuando se han juntado los matemáticos y toda la gente que tú has dicho con el poder de que tienen la capacidad de cálculo o la capacidad de administración que tenían las instituciones. Entonces, con fuerza humana, con fuerza de computación y con un buen modelo matemático, hoy en día los derivados son pues los reyes. Y luego hemos pasado a un concepto muy curioso, porque durante mucho tiempo y durante esa época primera se hacían derivados sobre productos reales. Hoy día la mayor parte de los derivados son sobre productos nocionales,
que se dice técnicamente, sino que son temas relacionados exclusivamente con la noción de lo que tú quieres hacer. O sea, tú en realidad no estás comprando un barril de petróleo, estás comprando el nocional del barril de petróleo, porque en realidad se factura tanto mediante esos mercados que no tenemos tanto petróleo. Entonces, en realidad, el petróleo se convierte como una especie de concepto mediante el cual se hacen las transacciones. Ya no es por barril, sino que uno podría empezar a subdividir el barril en piezas cada vez más pequeñitas. Es que ya ni siquiera son piezas, es que ya llegarías casi a nivel atómico. el pobre zumo de dinosaurio quedaría a nivel atómico para poder entender la voracidad que tienen esos mercados desde el punto de vista de poder generar contratos sobre precio, básicamente, porque tú estás haciendo apuestas sobre precio y sobre un concepto de que no existe, sino que es directamente sobre algo que no está. Y luego hay miles de mecanismos mediante los cuales los bancos se intercambian activos de forma temporal o ficticia para que todo eso parezca más o menos sostenible. Pero bueno, pues ahí está. Y gracias a eso vivimos, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que gracias a esos instrumentos el sistema monetario tiene una expansión tan fuerte y nos da dinero para todos. Porque si estuviéramos todavía con el patrón oro de los años 70, de principios de los años 70 o de los años 60, viviríamos posiblemente a la cuarta parte o tal vez la tercera parte de la riqueza actual que tenemos individualmente. Claro, porque al mismo tiempo estamos hablando de una amplia variedad de variables dentro de una situación que es compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces es fácil saltar a las conclusiones rápidas, ¿verdad? O son buenos o son malos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se da así, sino que hay puntos intermedios donde hay cosas buenas y cosas malas. No es bueno o malo, sino que es bueno y malo, porque uno podría, por ejemplo, hablar un poquito de lo que dices tú, de que en el último medio siglo la industria financiera se disparó y hoy día son entes que manejan poderes a nivel social muy grandes. Sin embargo, también se puede ver que hoy día estamos viendo las tasas de interés sobre capital más bajas de la historia, lo cual significa que para la gente normal, común y corriente, el acceder a financiamiento es más barato que nunca antes. Entonces, es muy fácil demonizar de manera superficial, sin entender todo lo que pasa por detrás, o darse cuenta de todos los productos secundarios o efectos secundarios que puede tener esto. Yo, como te digo, siempre me gusta ver cómo funcionan las cosas como por dentro. Entonces, por dentro, las decisiones que se toman son decisiones casi automáticas. Hoy en día, el 80% de las transacciones en los mercados más abiertos del mundo se realizan de forma automática por algoritmos y por computadoras. O sea, ni siquiera los seres humanos. O sea, eso de gritar ahí en el parqué, ahí para ver si compras o vendes acciones, no sé qué, eso está más muerto que otra cosa. Lo siguen haciendo para hacer el paripé y para que la gente pues tenga ahí una especie de show que puedan ver. Pero tú, por ejemplo, te vas a las bolsas europeas o las japonesas y no hay nadie. O sea, tú vas, es un parqué vacío que tiene unas pantallas gigantescas donde van saliendo las cotizaciones. Pero en realidad todas las transacciones son electrónicas. No hay nadie que grite, ni nadie que se vuelva histérico cuando caen las acciones o eufórico cuando ha ganado un montón de plata, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es decirte que, bueno, pues todo eso se ha mecanizado de tal manera y se ha comoditizado de tal manera que hace que, como dices tú, el financiamiento sea más accesible para más gente. O sea, yo creo que hoy en día mucha gente tiene, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Chile. El hecho de que exista una cosa que se llama la cuenta RUT permite que cualquier ciudadano o residente legal tenga ya un medio de pago, que sea una tarjeta de débito. Eso es un gran avance desde el punto de vista de la bancarización del país, con el consiguiente acceso a fuentes de financiación o fuentes de compra. Eso no sucede en otros países de la región. Bueno, sí, exactamente, tomando el mismo punto, nosotros en Chile somos un mercado relativamente pequeño en cantidad de habitantes. Sin embargo, tengo entendido, y corrígeme por favor si me equivoco, que somos de las bancas más maduras de Latinoamérica y que a nivel de cantidad o número de cuentas corrientes tenemos casi el mismo nivel de penetración de la banca en la sociedad que México.
y México es varias veces más grande que nosotros en población. No, México es mucho más barato, mucho menos a nivel porcentual, es mucho menos el nivel de bancarización que hay en México. O sea, si alguna vez te pasas por Dolores Hidalgo, te pasas por Oaxaca o Chiapas, te das cuenta que el nivel de bancarización de la gente es muy bajo, es verdaderamente pequeño. Es decir, allí tiene bancarización pues las zonas industriales y las zonas de grandes ciudades. Mientras que en Chile el índice de bancarización se acerca a los niveles de Europa. Es decir, no te compares con Latinoamérica, porque yo creo que el único país que tiene más bancarización que Chile es Panamá. Entonces sí, Chile tiene un sistema que por su naturaleza se expande de forma natural por todos los aspectos de la sociedad. Es decir, tiene un sistema muy basado en principios muy liberales. Aquellos Chicago Boys que vinieron en la época de Pinochet y que plantaron su semilla en las universidades chilenas, pues de lo que eran esos principios nació la economía chilena tal y como se entiende, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Porque también hay que decir que estos sistemas también tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero desde ese punto de vista hay que reconocer que desde el punto de vista financiero, de lo que es desde el punto de vista de las finanzas, Chile tiene una capacidad de expansión importante y ha permitido que las empresas chilenas sean empresas que puedan, si quisieran, expandirse de una manera muy, muy favorable con respecto a la región. Tiene una moneda que es extraordinariamente estable. Es decir, el peso chileno es una moneda de referencia desde el punto de vista latinoamericano. Mucho más estable que el Brasil, que el real brasileño, o bueno, no hablemos de Argentina porque creo que es la antítesis, pero te quiero decir que solamente es comparable, pues eso, es una moneda súper estable, súper bien gestionada, muy profesionalizado. Es decir, a mí me parece que el sistema bancario de Chile está muy bien. Como sistema financiero global, tiene un sistema de medios de pago muy mecanizado, muy avanzado, que la verdad es que siempre Chile en eso fue pionero. Y adicionalmente yo creo que eso le da, o sea, y eso es lo que le da consistencia a la parte, vamos a decir, más financiera del asunto. La parte que le queda por cubrir a la banca en Chile es ese toque social, es la calidad de servicio al cliente, es esa forma que tienen todavía de ser todavía como muy financieros y tienen que tal vez entender que la banca es un servicio y que tiene que dar servicio también al público en general, no solamente al dinero per se o a los financistas por ser financistas. Esa es la parte que queda todavía de la banca chilena por mejorar. Y creo que eso todos lo compartimos porque todos somos clientes de algún banco. Estoy convencido de que creo que somos la tercera industria por debajo de telecomunicaciones y seguros peor rankeada desde el punto de vista de calificación de clientes.